Que se investigue, que se haga justicia. ¿Cuánto impacto ha podido ver usted que ha caído en el cuerpo? He escuchado, no sé. ¿En el cuerpo No, yo le he visto la cabeza. La cabeza lo han asegurado. ¿De dónde vendría este atentado? ¿Tema político? ¿Tema del sindicato? Tema político, amigo, tema político. Ese es ya todo el mundo sabe, todo chimbote. ¿Él estaba amenazado? Cada rato le amenazaban. ¿Ya? En su celular, 50 amenazas. Iba a la fiscalía, me ponía sus denuncias, nadie le hacía justicia. Muchas gracias, señor presidente. Como usted puede observar, señor presidente, este sicario ha actuado de manera sistemática en todos estos asesinatos. Él directamente los ha dirigido y tiene, por el primer atentado, una sentencia de 25 años contra el señor Nolasco. En el segundo caso, por la señora Hilda Saldarriaga, tiene un proceso sobre el cual recaía una orden de prisión preventiva. Y sobre el asesinato del señor Nolasco, existe hoy un proceso a puertas de emitirse sentencia. ¿Quién era el señor Ezequiel Nolasco en lo que le quedó de vida luego de su primer atentado? Una persona que denunciaba permanentemente la corrupción de Odebrecht. Finalmente fue asesinado. ¿Por quién? Otra vez por este sicario. La sentencia, señor presidente, fue notificada, como todos los congresistas tienen en sus manos, desde el Poder Judicial del Santa a la sede central del Registro Penitenciario de Lima, el 27 de diciembre del año 2018. Los pretextos de que faltaba regularizar, que no se tenía una página, que no se tenía la firma, son falsos. Porque tenían conocimiento de la sentencia confirmada por 25 años el 27 de diciembre del año 2010. ¿Dónde? En el registro penitenciario del INPE, en la sede central. ¿Qué implica? Que los funcionarios en la sede central, que fueron los mismos que en forma posterior imprimieron la hoja penológica, haciéndose los desentendidos de que no estaba registrado, ya sabían lo que le estaban haciendo. Lo que aquí nosotros cuestionamos, señor presidente, es quién tiene el poder, siendo sicario, para que no te empiecen a computar una sentencia condenatoria, pese a que los oficios han llegado a todos los entes correspondientes. Adicionalmente, en la resolución del juez que ordena la detención domiciliaria, y en eso tiene razón el señor ministro, que les costaba un oficio para poder hacer la aclaración. En esa resolución, señor presidente, en el contenido, el juez dice, esta persona tiene una sentencia de 25 años. Entonces, son dos momentos que evidencian los actos de corrupción, en este caso para liberar a un sicario. Que no le computen la sentencia desde el 27 de diciembre del año 2018, porque ahí ya no hubiera tenido lugar ninguna orden de detención domiciliaria. Y segundo, que habiendo en la resolución de esa detención domiciliaria señalado textualmente, los funcionarios que han tenido en su poder la hoja penológica y que de manera sistemática han ido firmándolo hasta el penal de Ancón y luego lo liberaron al sicario, era su obligación, tenían que haber hecho la consulta. Ese es el procedimiento que al leer el documento tenían que haber hecho. Dicen que no estaba registrado, es falso. Tenían conocimiento desde diciembre del 2018 y no enerva la responsabilidad de decir que lo devolvieron, que no corrigieron. Eso es falso, señor presidente. ¿Quién tiene el poder para que no te computen una sentencia de 25 años y que luego, estando en la resolución de detención domiciliaria, finalmente no hagan la consulta con documento en mano? La sentencia y la resolución del juez de la detención domiciliaria obraban en físico en el registro central, en el penal de Piedras Gordas. Pero había una orden, pues, señor presidente, para sacarlo, y así se cumplió y así salió, pese a todo lo que existía. Ahora, otro hecho muy grave, y por eso es necesario que se deje de mentir en el gobierno para establecer las responsabilidades. ¿Por qué? Finalmente, hasta en la policía se miente. Ha hecho el ministro la invocación, la lectura de un acuerdo plenario, de una jurisprudencia donde dice que una detención domiciliaria no amerita vigilancia permanente.
El ministro Morán vino al Congreso y también mintió porque dijo que no se había instalado vigilancia permanente porque el juez no lo había ordenado. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, vino a la Comisión de Justicia y nos mostró el documento que ustedes tienen en sus manos, en las cuales consta que el juez Concepción Carhuancho sí ordenó la vigilancia permanente. Mentira sobre mentira. ¿Y por qué sí es necesaria, señor presidente, esta interpelación? Porque es falso que las acciones se hayan adoptado a mérito de la voluntad del ministro. Si bien es cierto, se deja sin efecto la designación el 26 de junio de los integrantes del Consejo del INPE, ninguno ha sido denunciado penalmente. ¿Por qué? Tiene que ser denunciado penalmente. 1. 2. Solo cuando en la Comisión de Justicia dirigida por el congresista Oliva y todos los que estábamos presentes. Su bancada tiene 6 minutos adicionales. ¿Se lo ceden? Sí. Siga, congresista. Gracias, señor presidente. ¿Sabe? Cuando la suscrita y otros congresistas en la Comisión de Justicia pedimos la destitución de los funcionarios, ¿quiénes? Eber Pita Saldaña, Ricardo Antesana Pérez, Jorge de la Cruz Tipiani, Milagro Roxana Quije Osorio, Cristian Benavides Ampuero, Roberto Ramón Vargas Apolaya, José Cárdenas López. Nosotros lo pedimos con oficio a la Comisión de Justicia y lo pedimos al INPE. Solo a mérito de ese pedido, al día siguiente, el INPE sacó este comunicado, el día 10 de julio, donde se destituyen, aparte de estos funcionarios, porque otros aún siguen laborando en el INPE. Eso es cuestionable. ¿Por qué mantienen a esas personas en el penal de Piedras Gordas si tienen directamente que ver con esta liberación ilegal? Entonces, señor presidente, también es falso que se hayan hecho las denuncias penales correspondientes. Como siempre, lamentablemente, hemos tenido que interponer una denuncia penal contra Eber Alfredo Pita Saldaña, Ricardo Alponinario Tesana Pérez, Pedro Luis de la Cruz Tipiani, Cristian Raúl Benavides Ampuero y Roberto Ramón Vargas Apolaya por los delitos de encubrimiento y favorecimiento de fuga. Es necesario que estos funcionarios declaren y se sepa finalmente quién ordenó esta liberación, porque va más allá, señor presidente, de simples negligencias, va más allá de simples errores. Aquí hubo una voluntad de alguien muy poderoso, tan poderoso que puede abrir la puerta de los penales para sacar a un sicario prontuariado, un sicario sanguinario, inhumano a las calles. Mi pregunta es, ¿cuál era el encargo para este sicario? ¿A quién más tenía que matar? ¿Cuál era la necesidad de liberarlo si ya tenía una sentencia de 25 años y el fiscal Chávez Cotrina está a punto de lograr otra sentencia por el asesinato del señor Ezequiel Nolasco? La seguridad pública de todos los ciudadanos es importante, porque como también bien lo dijo el congresista Mulder, ¿cuántos casos más hay a nivel nacional? Y si nosotros no hubiéramos hecho la denuncia, si nosotros no hubiéramos evidenciado estos hechos, lamentablemente estoy segura que este sicario no hubiera aparecido, porque únicamente aparece, señor presidente, cuando el presidente del Poder Judicial desenmascara al ministro Morán y nos da el documento en el cual demuestra que el juez sí ordenó una vigilancia permanente. Es decir, al momento en el que este sicario aparentemente se fugó, señor presidente, no había ningún policía buscándolo. Necesitamos obtener, señor presidente, el video del penal de Piedras Gordas de toda la liberación de este sicario. La sala encargada del caso Nolasco lo ha pedido y hasta el día de hoy no se lo entregan. Dicen que está en el despacho del ministro Ceballos. Queremos conocer a detalle si tiene o no tiene ese video, porque ese video va a ser necesario para una comisión investigadora o para cuando una comisión pueda investigar este caso, porque se tiene que saber, señor presidente, quién ordenó esta liberación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Vilcatoma. Tiene la palabra el congresista Apaza Ordóñez. Ya le he dado. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Previo un atento saludo al señor ministro de Justicia, colega nuestro,
quisiera dar también, o permítaseme, señor presidente, dar la bienvenida a nuestra colega Ana María Joronda. Me pide una interrupción, si usted lo permite, señor, al colega Morales. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. Yo no iba a hacer uso de la palabra, presidente, pero ante las acusaciones a aquellos que tenemos un pensamiento revolucionario en este Parlamento, tenemos la obligación de contestar, presidente. Acá se nos ha acusado de ser aliados de un gobierno neoliberal. No lo aceptamos, presidente. Definitivamente no lo aceptamos. Y aquellos que hoy se rasgan las vestiduras con poses fariseicas, tienen que recordar, presidente, que durante su gobierno indultaron a 5.500 narcotraficantes. De ellos 400 eran de altísima peligrosidad. Y hoy, cuando se hace una interpelación y nosotros planteamos el hecho de la agenda política sobre la violación de derechos humanos en Tía María, presidente, se dice, no, primero hay que verlo de Goro. Presidente, en este momento el gobierno tiene que asumir una responsabilidad y nosotros, desde la bancada del Frente Amplio, hemos planteado claramente al gobierno nuestra posición. Gracias. Muchas gracias, congresista. Continúe con su exposición, congresista Paz. ¿Me permite, señor, el otro minuto para mi colega Tucto? Por favor, segunda interrupción, congresista Rogelio Tucto. Gracias, presidente. Para recordarle, presidente, a este Parlamento como representante del país, y me dirijo en nombre de mi pueblo de Huánuco, presidente, que el ministro que está presente aquí, señor presidente, es el responsable de haber autorizado la venta de Chagua, de haber autorizado, presidente, la venta de esta infraestructura de más de 1.200 millones que lo hizo Odebrecht a una empresa china, que hoy está cobrando impuestos asolapados en todos los recibos de luz del país para recuperar esa inversión, presidente. Y yo hablo en nombre de Huánuco, de Chagua, de Huánuco, presidente. Yo quiero, ¿en qué momento puede el ministro también, si es posible hoy día, responder sobre esta resolución ministerial del 4 de diciembre de 2018, la 516 de 2018, presidente? Y tiene que responder el país, sobre todo a Huánuco, porque Huánuco pronto se va a movilizar para hacer respetar. El pueblo de Huánuco está presente. Gracias, congresista Tucto. Congresista Paza, por favor. Gracias, señor presidente. Esta es la segunda vez que se interpela al doctor Vicente Ceballos. Y es también la presencia de él por 9 veces en diferentes comisiones. Esto demuestra de que en el Poder Ejecutivo hay gente también que da la cara. Sus expresiones no nos gustan, discrepamos, y eso es la democracia. Pero sin embargo, creo de que este es producto de la soberbia, es producto de la venganza hacia un personaje que puede discrepar, pero está aquí. Cuando se trata de interpelar al ministro de Justicia, ¿por qué no también interpelamos al ministro del Interior? Si me permite, señor presidente, un minuto en pasar. Por favor, adelante.
Señor presidente, al pasar esta diapositiva es una muestra de que mientras perdemos e interpelamos a un ministro de Justicia por la liberación, por la fuga de un delincuente, de un sicario, no estamos interpelando a la ministra de la Mujer, que ha visto cómo se pisotea los derechos de los ciudadanos. Por favor, para que concluya un minuto. No he comenzado siquiera, señor, mientras otros tienen el privilegio de hablar 20 y 30 minutos. Mejor no me hubiese dado uso la palabra. Lamentablemente, mi estimado congresista, esa es la regla que se ha impuesto y todos han aceptado. Esta es la democracia que se impone. Y decía, ¿por qué no se preocupan en hacer justicia a esta gente del Valle de Tambo? Se nos dice de que somos rabonas por ahí, que le causa hilaridad a un distinguido colega. Sin embargo, el país se avergüenza de que cuando fueron gobierno se liberaron a cientos y miles de delincuentes y narcotraficantes. Y hoy día ellos creen que nuestra defensa hacia el señor ministro es una hilaridad. En ese sentido, señor presidente, creo de que debemos hacer un poco de reflexión, porque la soberbia con que tiene la mayoría parlamentaria jamás ha defendido estos actos de abuso, de prepotencia. Sin embargo, no se interpela. 30 segundos para terminar, por favor. Minutos de mi bancada, señor. Ok, 2 minutos de la bancada. Y decía, ¿por qué no interpelan al ministro del Interior, al ministro de la Mujer? Se nos dice de que somos rabonas. Qué raro. Tienen hilaridad, nos dicen rabonas, pero jamás hemos sido sirvientes ni muleteros del fujimorismo, señor. Jamás. Porque nos avergonzaría que estemos al servicio de la soberbia y la prepotencia. ¿Por qué no se interpela y lo emplazo a mi colega Mulder que proponga la interpelación del ministro del Interior por estos abusos? Yo creo, señor, de que la provincia de Islay, Cocachacra, defienden la vida, la salud. Sin embargo, a la mayoría parlamentaria no le interesa ni le importa, pero sí le interesa estar perdiendo el tiempo acá toda la tarde en la interpelación de un ministro por actos que ya pasaron. Esto debe ser motivo de reflexión. Ya de ahí las dos intervenciones. Por eso, señor presidente, decimos al país que mientras se defiende entre Vizcarra y la mayoría parlamentaria los intereses de las transnacionales, demuestran una vez más que jamás han tenido diferencia, jamás se han diferenciado el uno al otro, son los mismos y son iguales cuando se trata de legislar contra los trabajadores. Por eso tenemos las AFPs defendidas por la mayoría, por eso tenemos que no se quiere aprobar hasta el momento la negociación colectiva, porque tanto el gobierno de Vizcarra como la mayoría parlamentaria son la misma cosa, por no decir otra palabra. Señor presidente, ¿cómo podemos permitir que hay mujeres en el Valle de Tambo que le han dicho no a la Sauder? Por favor, presidente, termine. Le han dicho en quechua, señor, manan. Le han dicho en aymara, janigua. Sin embargo, este gobierno y la mayoría parlamentaria es indolente porque defienden los intereses de las grandes empresas. En vez de estar perdiendo el tiempo con el señor Vicente Ceballos, que tiene que hacer de repente otras cosas, y nosotros debemos legislar, defender a los trabajadores. Sobre pretexto de la competitividad, sobre pretexto del adelanto de elecciones, el señor presidente de la República no hace sino
enfrentar al pueblo contra el pueblo. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Le pido interrupción el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. En realidad era por alusión. Simplemente lamentar pues el estado tan caído que tiene nuestra izquierda actual, ¿no? Porque el ilustre colega Pasa, por quien guardo respeto, habla de las grandes empresas, ¿no? ¿Y a cuál se estará refiriendo? ¿A esa que se llama Red Star? ¿Los camiones que tiene el señor Pasa? Yo creo que si contamos todo lo que tenemos, todos los parlamentarios aquí juntos, no llegamos a la mitad de lo que valen los camiones del colega Pasa. Así que cuando se habla de las grandes empresas deberían mirarse en el espejo. Ahora, presidente, él está hablando de que quiere interpelar al ministro del Interior, que quiere interpelar al ministro de Justicia, no, al ministro de Energía y Minas. Yo he firmado la de Energía y Minas, y le firmo si quiere la del Interior. Pero yo estoy seguro que no van a hacer ellos la interpelación, la van a terminar arreglando. Porque claro, el señor Vizcarra le va a decir, ¿cómo me interpelas a mi ministro si he hecho lo que ustedes me han pedido? Me he tirado abajo el tema de Tía María, que es lo que ustedes querían. Y obviamente ustedes le van a decir, sí, señor presidente, gracias, no hay que perder el tiempo. Por alusión, el congresista Pasa y terminemos el debate acá. La mentira, la insidia, la falsedad y el descaro siempre ha caracterizado el APRA. Por eso es que congresista Pasa, por favor, ya no sigamos en este tema, evitemos ataques. Que señor presidente, yo quisiera que mi compañero Mulder, a quien lo respeto, aún lo respeto, pero no lleguemos al descaro de mentir, señor. No mienta. Y si tiene alguna prueba de que tengo los camiones, que lo demuestre. Que lo demuestre. Porque por así no se habla, señor presidente. ¿Yo qué diría del colega Mulder? Mejor me abstengo porque su propio partido lo ha repudiado y no se siente representado por él. Gracias. Congresista Becerril. La congresista, segunda intervención, congresista Belcatoma. Señor presidente, yo quiero invocar a través de su persona a todos mis colegas congresistas, más allá de las tiendas políticas, de los colores políticos, el congresista Pasa, la congresista Pariona, no despreciemos a estas personas que han sido cruelmente asesinadas y a sus familias. ¿Cómo que le estamos haciendo perder el tiempo al ministro? ¿Acaso estas personas no merecen una respuesta? No podemos despreciar así la vida y la búsqueda de la justicia de estas personas. Estas personas iban a quedar en total impunidad si este sicario no era recapturado. Entonces les pido, por favor, expresemos respeto, cautela. Está bien que no estemos de acuerdo. Yo no estoy atacando al ministro, le estoy invocando, estoy pidiendo como todos una explicación porque hay familias detrás de estas personas que necesitan conocer la verdad. Y si se tiene que adoptar acciones sobre esa niña en Ayacucho, que la congresista Pariona haga la interpelación. Yo la firmo, yo le apoyo, pero hay que hacerlo. Gracias, congresista. Por favor, congresista Becerril. Gracias, presidente. Aquellos colegas que tratan de minimizar 4 asesinatos son los grandes revolucionarios de ahora. Aquellos colegas que asusan la violencia en el sur del país, buscando seguramente su muertito, que les dé legitimidad, son los que ahora no les importa 4 asesinatos en las peores condiciones. Presentan, sí pues, cuántas personas de los que son asusados por ellos mismos, generalmente los antimineros, están heridos. Pregunto yo, ¿cuándo los revolucionarios han presentado a un policía asesinado en esas turbas asusadas, o policías heridos en cada vez
que levantan al pueblo buscando empobrecerlo. Los policías también son del pueblo, pero no veo que ninguno de ustedes jamás lo han defendido. Claro, presidente, ¿qué van a defender si en el curso de la historia en los 90 no les ha importado los miles de policías, de las fuerzas policiales, fuerzas armadas asesinados? Al contrario, acá los contratan en el Congreso, otros piden indulto para Ismael y hacen el juego al terrorismo, pues, presidente. Si cientos de miles de asesinados no les ha importado, ¿qué le va a importar 4 personas, como ellos dicen, presidente? Acá está el documento donde la Corte Superior de Justicia del Santa hace conocer al INPE que este sicario Goro estaba en este penal. Pero ¿qué pasa, presidente? Cuando la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior del Santa envía el documento de fecha 27 de diciembre de 2018 al director del INPE, dicen: no lo registramos porque le falta una firma y un sello. Lo vuelven a reenviar al INPE el 31 de enero. Nuevamente lo rechazan, en la misma lógica, por su intermedio, presidente, del señor ministro. Digo yo, y no era posible que porque faltaba una firma lo registren y luego regularicen. No, presidente, son cuentos que están haciendo. Acá la verdad es una sola. Se nombró al señor Carlos Antonio Romero Rivera como asesor presidente del Consejo Nacional Penitenciario. ¿Quién es este señor? El ex asesor del congresista Hino Costa, oficialista. Pregunto yo, ¿lo sometieron a concurso? No, presidente, es amigo del oficialista a dedo nomás, al dedo. Presidente, hay otro hecho gravísimo acá en este tema. Y el hecho gravísimo es que el señor Carlos Antonio Romero, que era finalmente el señor Cristian Paul Benavides Ampuero, que ya tenía una sentencia por haber permitido en iguales condiciones la excarcelación de un delincuente del Callao, el señor ministro de Justicia lo encuentra y ahí lo deja. Y ese mismo es el que firma finalmente un documento para excarcelar a Goro. Entonces, acá no digamos pues que no se conocía perfectamente la situación. Ahora, el señor ministro nos dice que están ahora empeñados en ver la salud mental en el INPE, que no haya espacios para recibirlos. Pero justamente para eso ha llegado usted, señor ministro. Habla que hay una población penitenciaria de origen extranjero. Por su intermedio le pregunto, ¿ya le presentó a su presidente una moción para decir que los extranjeros que vienen a delinquir, cuando delinquen, sean expulsados de la patria? No, ese proyecto de ley, ¿por qué no lo presentan al Congreso? Claro, tienen que presentar proyectos inconstitucionales, pero eso sería un tema importante que usted, como ministro de Justicia, por su intermedio, presidente, presente. ¿Cuántos delincuentes acá son capturados y siguen acá en el país? Todo delincuente extranjero debería ser inmediatamente deportado y no seguir manteniéndolos acá en las cárceles con el dinero de todos los peruanos. Presidente, también nos dice que hay problemas de infraestructura. Claro que las hay, pero justamente para eso ha llegado usted al cargo. Acá nos han hecho un recuento de qué es lo que ocurre actualmente. Eso ya lo sabemos. Lo que queríamos escuchar es qué solución estamos dando. Claro, para el 2022 todo, cuando ya no estén, presidente, cuando ya no estén. Todo lo que proponen para el 2022. Y ante eso quiero preguntar,
¿Cuándo va a comenzar a gobernar el presidente Vizcarra para que el 2022 termine con lo que están ofreciendo? Ahora tampoco está gobernando. Está en campaña proselitista por todos los confines del país, con plata de todos los peruanos. Va a mentir a las regiones. A mi región Amazonas, claro que hay que mentir. Dice que nos vamos en 9 meses y ha ofrecido un aeropuerto. Que se ha preguntado a los amazonenses, que muchos lo han aplaudido, ¿cómo piensan que el presidente en 9 meses le va a hacer el aeropuerto, que es un sueño de muchos años de los amazonenses? Ha ido a mentir, a inaugurar una trocha, presidente, trabajo del presidente regional anterior.